Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como habéis podido leer en el título, con este vídeo comenzamos una serie en la que vamos a restaurar una lambreta al estilo RAT. Para el que no lo sepa, el estilo RAT lo podemos resumir en un vehículo restaurado de forma que estéticamente conserve su óxido, su pátina y sus heridas de guerra, pero que de mecánica funcione a la perfección. Así que eso precisamente vamos a intentar hacer. Como podéis ver, el estado de esta lambreta no es de revista, pero tampoco tiene ningún podrido ni está excesivamente mal de chapa, así que pensamos que puede ser una buena base para una RAT. La vamos a desmontar hasta el último tornillo, haremos el motor entero y en este caso hasta haré yo el trabajo de chapa y pintura. Pienso que van a salir una serie de vídeos bastante interesantes, así que os animo a todos los que no estéis suscritos al canal a hacerlo y activar la campanita para no perderos ningún capítulo. Comenzamos. Vamos a empezar desmontando el portabultos. Primero echamos a floja todos en los tornillos de este. Una vez actuado, vamos intentando desapretar los tornillos. Los que nos den vueltas deberemos sujetarlos por dentro del chasis y para ello tenemos que quitar los cófanos. Una vez hecho esto, ya podemos agarrar los tornillos y desapretar las tuercas. Ya veis que el último se resiste y esto va a ser una tónica general en esta lambreta, pues la tornillería está bastante oxidada. Una vez conseguimos quitar este último tornillo, por fin podemos quitar el portabultos. Quitar la toma de aire es bastante más sencillo, solo va sujeta con dos tornillos Allen. Quitamos el enganche del cierre del asiento. Ahora le toca el turno al embellecedor de la parte trasera del chasis. Continuamos con la tulipa del piloto trasero. Y después el propio piloto. Uno de los cables se resiste a salir, así que lo corto, ya que la instalación eléctrica cuando volvamos a montar la moto irá nueva. Vamos a empezar a despejar los elementos que tenemos bajo el asiento. Empezamos por el filtro del aire, después el carburador. Con los cables y el manguito de este no nos andamos con contemplaciones y los cortamos, ya que los pondremos nuevos. Quitamos la caja del filtro. Desconectamos la varilla del grifo de la gasolina de este y la quitamos de su alojamiento en el chasis. El depósito va sujeto al chasis con dos abrazaderas metálicas. Las quitamos para poder liberarlo. La guantera va sujeta con una especie de tiradores, los desapretamos para poder desacoplarla del chasis. Quitamos el circlip que nos sujeta la pletina de cierre de la guantera para poder abrir la tapa. Sacamos el pasador y quitamos la tapa. Desmontamos el tirador del aire.
Una vez he podido quitar la guantera, tengo acceso a las tuercas de los tornillos que fijan el asiento y puedo sujetarlas para que no den vueltas al desapretar los tornillos. Desmontamos el espejo, el puente del suelo, los tornillos de las guías del suelo están bastante oxidados, cosa que ya me esperaba, así que me dieron un poco lata para quitarlo. Estas llevan un tornillo en cada extremo y en el centro van sujetas con una especie de grapas. Así que una vez conseguí desapretar las tuercas de los extremos, con un destornillador plano fui haciendo palanca para que saltaran estas, sin muchas contemplaciones, ya que las guías del suelo las pondremos nuevas. Este tornillo fue el primero de unos cuantos que me dieron la lata, pero taladando su cabeza conseguí sacarlo. Más de lo mismo en el otro lado del suelo. Como veis, al tubo de escape me tocó arrearle unos cuantos martillazos hasta que conseguí sacarlo. Voy desconectando los cables del motor. Primero los del embrague y cambio. Como estos irán nuevos, los corto directamente con las tenazas. Suelto también el cable del freno trasero. Aparto las fundas. Vamos con la tapa del volante magnético. Lleva unos cuantos tornillos y algunos se resisten a salir, pero al final conseguimos quitarlos todos. Le toca el turno al deflector del cilindro. Primero quitamos el tornillo que rosca en uno de los espárragos del cilindro y después la bujía. De los dos espárragos que lleva el cilindro para colocar el conector de escape, solo llevaba uno, así que lo quitamos para sacar este y el deflector del cilindro. Desconectamos los cables eléctricos que salen del motor a la caja de conexiones. Vamos a quitar la matrícula. Los tornillos que la sujetan están muy oxidados. Dos de ellos se resisten a salir y nos toca tirar de radial y taladro.
Con los tornillos del portamatrículas nos pasa algo parecido. Vamos a quitar la rueda trasera. Para ir más rápido, quitaremos directamente el tambor junto con la llanta. Vamos golpeando la rueda a la vez que la hacemos girar para ayudar a que vaya soltando el tambor. Desapretamos las dos tuercas del amortiguador y vamos dando golpecitos arriba y abajo con el martillo de goma hasta que sale este. Si os fijáis, tengo calzado el motor con unos tacos de madera para que me libere el peso de este y poder sacar el amortiguador. Una vez desapretada unas vueltas una de las tuercas del motor, la vamos golpeando con el martillo de goma para que vaya moviendo el eje. Seguimos con un puntero y el martillo. Y ya desde el otro lado vamos tirando del eje hasta que se descuelga el motor. Vamos a quitar el caballete. Rocío con 3 en 1 sus tornillos para ayudar a que suelten. Y poco a poco y con paciencia los voy sacando. Mismo procedimiento en el lado derecho. Empieza a quitar las abrazaderas metálicas que sujetan los distintos cables en torno al tubo principal del chasis. De atrás hacia adelante empiezo a quitar la instalación eléctrica. Quito la bobina de altas. Por el lado derecho parece que sale mejor. Quito la camisa del freno trasero y su tope. Vamos ahora con el pedal. Rociamos con 3 en 1 y vamos quitando tuercas y circlips. Soltamos el muelle. Vamos apalancando con un destornillador hasta que conseguimos sacar el pedal de su eje. Y apalancamos también para quitar el muelle. Vamos a desmontar ahora el bordón del escudo. Para ello lo primero es quitar sus dos terminales. El bordón es de goma y esta del paso del tiempo se ha endurecido muchísimo, así para que nos resulte más fácil sacarlo, lo calentamos con la decapadora. Y de esta forma conseguimos sacarlo sin demasiado esfuerzo. Misma operación en el lado derecho.
toca el turno a las guías del suelo. La cabeza de los tornillos de estas va llena de tierra, así que lo primero es limpiarlas con un punzón para que enganche el destornillador. Ahora sí, ya podemos desapretar los tornillos. Las tuercas van tan atascadas que nos toca quitarlas con un martillo y un botador. Varios de estos tornillos van tan oxidados que según intento desapretarlos, se parten. El caso es que enteros o partidos, poco a poco van saliendo todos. Debajo de las gomas de las guías hay más tornillos, así que calentamos estas con la decapadora y las vamos quitando. En esta zona suele remansar el agua y hay muchísima oxidación, así que la vamos rascando para poder llegar a los tornillos. Esta moto tiene tanto óxido y porquería que hasta tengo el aspirador a mano para ir limpiando según voy desmontando. Voy intentando quitar los tornillos. Algunos están tan oxidados que se resisten a salir y me toca taladrar sus cabezas. Hasta de Dremel tengo que tirar. En el lado derecho tenía la misma situación, mucho óxido y tornillos bloqueados, así que el proceso para quitar las guías fue similar al lado izquierdo. Si os fijáis, el escudo tenía bastantes golpes, y estos me iba a resultar más fácil sacarlos con el escudo montado en la moto que quitado. Así que cogí la maza de goma y me puse manos a la obra. Aquí no usaré los martillos de hierro y los tarz de chapista, pues no quiero que la chapa quede con las marcas de los golpes de estos ni que salte la pintura. Pues esta moto simplemente la vamos a lacar y por supuesto no vamos a poder afinar la chapa con masilla, así que solo usaré la maza de goma que no picotea la chapa. Quitaremos solo los golpes más grandes, y como os digo, sin afinar, pues esta lambreta va a ser una RAT y debe conservar sus heridas de guerra. El escudo tenía una raja, que nos tocará soldarla. Como no tengo soldadora de hilo y estoy soldando de chapa fina, lo tengo que hacer con mucho cuidado y a bajo amperaje, para no agujerear la chapa.
Con la Dremel y el disco de corte voy repasando la soldadura. Lo hago con esta y no con un 1000 hojas de la radial para que sea lo más fino posible. Seguimos repasando, ahora con un cilindro de lija. Por último afinaremos con la lijadora neumática. Al repasar la soldadura hemos despejado una zona de chapa viva, brillante, que desentonaría con el resto de la moto, donde las zonas que se ve la chapa está oxidada. Así que vamos a echarle un poco de salfumán, que le hará que en unas pocas horas le salga una fina capa de óxido. Esto es debido a que el salfumán es un ácido clorhídrico en concreto, y desprotege el metal y hace que se oxide rápidamente. Pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí, que el desmontaje de esta lambreta está siendo bastante laborioso y nos va a dar para 2 capítulos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.